Buenas noches, jóvenes. Vamos a aprovechar un poco el tiempo que tengo disponible para poder explicarles lo que vimos en la clase anterior con relación a cómo realizar una proyección de estados financieros en base a la información histórica a nivel general. Inicialmente les voy a decir esto. Nosotros tenemos que considerar que los periodos sean equivalentes para que nuestra comparación sea consecuente. En este caso, yo voy a estar utilizando únicamente años comparativos al 31 de diciembre de cada año, por lo que ustedes van a tener la información sobre los ingresos de esta empresa y también algo que ayuda mucho es comenzar a leer el historial que tiene esta empresa. Por ejemplo, comenzando que Keurig Dr. Pepper se dedica no solo al hacer una distribuidora, sino también embotelladora de bebidas a nivel eh, internacional. Por lo que, sin más preámbulos, voy a comenzar con la parte técnica de cómo podemos facilitarnos el análisis de esta información. Inicialmente nosotros vamos a hacer lo siguiente, en el cual nosotros podemos nombrar cada una de las variables. ¿Y a qué me refiero con esta parte de nombrar variables? Nosotros tratamos de simplificar este proceso de análisis de datos para decir, en vez de estar hablando sobre las ventas de bebidas embotelladas al 31 de diciembre, yo podría hablar sobre todo el grupo de cantidades en unidades monetarias. Esto me facilita porque, recordemos, en este caso no somos auditores y tampoco nuestro trabajo es realizar la preparación de un estado financiero, sino que nosotros tenemos que evaluarlo en función de su potencial a futuro. Por lo que vamos a estar utilizando cada uno de los parámetros y las fórmulas que les compartí en el portal. Entonces vamos a seleccionar cada uno de los datos desde bebidas embotelladas hasta el 31 de diciembre de 2016 y utilidad neta hasta el 31 de diciembre de 2016. Para esto nosotros podemos ir a la parte de fórmulas. Muy importante recordar esto de cómo crear los nombres y cómo administrarlos. Y mucho cuidado, porque se puede dar el hecho en el cual ustedes tengan nombres idénticos. Y al momento de que ustedes tengan nombres idénticos, les va a tomar la información general del primer nombre que detecte Excel. Entonces, siempre ustedes tendrían que revisar si no hay algún conflicto en la información que ustedes están presentando. Esto para que no existan errores en sus cálculos. Por lo que nosotros vamos a crear desde la selección y le vamos a decir a Excel que estos valores van a recibir el nombre de la columna de la izquierda. Es decir, cada una de las pormenorizaciones de las cuentas. Esto lo vamos a realizar para el estado de resultados y también lo vamos a realizar para el balance general. Entonces nosotros podemos crear ambas selecciones a partir de esto. Y de igual manera, un recordatorio que tienen que tener muy claro es que si ustedes realizan solo un copy-paste de esta información, pueden llegar a crear conflicto. ¿Por qué? Porque Excel automáticamente detecta a qué rangos me estoy refiriendo directamente, por lo que es contraproducente para el ejercicio de análisis de datos.
Y también con esta parte nosotros ya podemos comenzar nuestro análisis. ¿Cómo pueden realizar ustedes una prueba para determinar si efectivamente han realizado la asignación de variables de la manera correcta? Lo pueden realizar de esta manera, es decir, funcionando total de pasivos, y van a decir lo siguiente: total de pasivos debe ser igual a las siguientes cantidades. Y ustedes pueden decir, efectivamente hemos nombrado variables de acorde a lo que estamos utilizando. La misma manera con el estado de resultados. Yo puedo nombrar, por ejemplo, el margen bruto y decir que el margen bruto necesito estas cantidades de igual forma. Y ustedes van a ver que estas cantidades efectivamente coinciden. Esto nos sirve para que al momento de que realicemos nuestro análisis de rentabilidad, lo podamos realizar de la manera más eficaz posible. Por lo que yo comúnmente les adjunto las fórmulas para que ustedes vayan conociendo y aprendiendo cada una de estas, para evitar problemas a futuro. ¿Por qué? Porque si ustedes se saben las fórmulas, es muchísimo más fácil que realicen este ejercicio versus si ustedes lo van a hacer usando el formulario. Les puede tomar incluso más tiempo. Para esto también nosotros vamos a decir, una vez que comencemos, podemos comenzar con la rentabilidad del activo, o ROA, o rentabilidad neta del activo, como ustedes quieran llamarlo. Para este caso nos establece que es utilidad neta dividido ventas, que en este caso es total de ingresos, esto entre paréntesis, muy importante, dividido o multiplicado por total de ingresos dividido total de activos. Y nosotros podemos obtener efectivamente nuestro ROA. Existen dos fórmulas para calcularlo: la fórmula anterior, y también pueden ustedes utilizar la siguiente fórmula: ROA, utilidad neta dividido total de activos. En el cual les va a dar rentabilidades equivalentes. Para el número 2 me lo voy a saltar por el momento y les voy a agregar este 1.2, que se llama rentabilidad del equity, o ROE, o incluso retorno de patrimonio neto. Y el retorno de patrimonio neto es igual a la utilidad neta dividido el patrimonio de los accionistas para que ustedes lo puedan ver. Esta es la forma más fácil de realizar estos análisis. ¿Por qué? Porque ya los estoy realizando a nivel general. Por ejemplo, acá, en vez de gastar tiempo en buscar las cantidades una por una, yo lo puedo hacer de manera directa. Y lo que ya llega a pesar con mi análisis es mi interpretación, más allá de la parte técnica, porque la parte técnica, como ustedes han visto, es más fácil y más directa de realizar. ¿Qué diferencias existen? Y acá también me voy a tomar la libertad de agregarles la interpretación. Para este caso, por ejemplo, nosotros vamos a agregar análisis directamente cuando yo estoy hablando del retorno sobre mis activos.
estoy diciendo lo siguiente: por cada dólar en bienes y derechos que posee la empresa, únicamente retornan o generan a futuro 2.77%. Incluso si ustedes lo quieren ver así, es 2.77 centavos por cada dólar en bienes. Entonces, muy importante con la interpretación, porque esto quiere decir que por cada dólar que la empresa posea, tiene la capacidad de generar únicamente 2.77 centavos de dólar al día de hoy. Entonces, ustedes tienen que considerar si es lo más beneficial para la empresa o no. En el caso de retorno de patrimonio neto, para esta interpretación es por cada dólar invertido por el accionista o los accionistas únicamente retorna 5.72% sobre esta inversión, es decir, 5.72 centavos por cada dólar invertido. Y esto mucho cuidado, porque acá ya hablamos sobre lo que ha invertido directamente el accionista, es decir, la parte que le corresponde en participación. No estamos hablando directamente sobre lo que puede o lo que podría generar a futuro. Es lo que está generando al día de hoy. 1.3. Comenzamos con otra variable que se llama retorno sobre capital invertido, o ROIC, o ROI, como ustedes lo quieran llamar. Incluso se llama ROI, significa retorno sobre inversión. Que mucho cuidado cuando nosotros hablamos sobre retorno sobre inversión. Ya reconocemos que existen dos tipos de financiamiento dentro de la empresa. Inicialmente vamos a decir lo siguiente: que la empresa está fundamentada por activos, por pasivos gratuitos, por deuda y por patrimonio de los accionistas, o entre paréntesis equity. ¿Sí? Y en este caso el total de activos nosotros lo tenemos dado en nuestros estados financieros. La deuda también la podemos determinar sumando la proporción corriente de la deuda más la deuda a largo plazo. Esto quiere decir que nosotros vamos a reconocer como deuda únicamente las obligaciones que nos generen un interés o un costo por este financiamiento, entre paréntesis, un interés ante una entidad financiera. Y el patrimonio de los accionistas también lo tenemos dado dentro de nuestros estados financieros, por lo que únicamente vamos a nombrar también la deuda de la forma en la cual la hemos hecho con las otras variables, y vamos a decir que los pasivos gratuitos van a ser igual a total de activos menos la deuda menos el patrimonio de los accionistas. ¿Sí?
esto nos sirve para reconocer qué proporción corresponde directamente a capital de trabajo y qué proporción corresponde a capital invertido. ¿Por qué? Porque nosotros podemos realizar y determinar cuánto es lo necesario para financiar nuestra empresa y cuáles de estos financiamientos generan un costo al día de hoy, es decir, capital invertido. O en inglés, invested capital. Esto quiere decir que nosotros vamos a sumar la deuda más el patrimonio de los accionistas, porque son los únicos rubros que me generan un costo. ¿Por qué? Porque la deuda me va a generar un tipo de interés ante la entidad financiera y el patrimonio de los accionistas, el accionista exigirá un retorno por invertir dentro de mi empresa. Entonces, mucho cuidado con esto, que un accionista aporte dinero significa que también el patrimonio debe de tener un costo como tal. ¿Sí? Y de igual manera, nosotros vamos a nombrar estas variables, en el cual vamos a nombrar el capital invertido a partir de fórmulas, crear desde selección y columna izquierda. Y nosotros vamos a decir que la utilidad neta dividido el capital invertido, o es decir, el invested capital, va a ser igual a nuestro retorno sobre la inversión. Y el retorno sobre la inversión me va a decir cuál es la proporción que genera la empresa con los financiamientos que tiene al día de hoy. Es decir, por cada dólar financiado, ya sea mediante deuda o patrimonio de los accionistas, únicamente retorna 3.87% sobre el capital invertido. Entre paréntesis, es decir, 3.87 centavos por cada dólar financiado dentro de la empresa. Y no es financiado, de financiamiento dentro de la empresa. Es decir, independientemente de la fuente de financiamiento que utilice, únicamente se genera un 3.87% de retorno anual. Entonces, mucho cuidado con estos jóvenes, porque estas métricas son las más importantes. Cada una de estas define si una inversión es buena o si una inversión es mala. ¿Sí? Y también les diría, lo siguiente es esto. Nosotros también tenemos que determinar cuál es mi margen bruto. 2 puntos. Margen bruto. Como bien hablábamos a lo largo de la presentación, el margen bruto únicamente me dice cuánto es lo que atribuyen a mis costos directamente relacionados con la fabricación del producto. En este caso, mi margen bruto, o lo que me queda a mí después de gastos, y después de costos, mejor dicho, es un 52%. Esto quiere decir que si yo fabrico una botella de Dr. Pepper, 48% está relacionado al costo de esta botella. ¿Sí?
También tenemos el siguiente margen operativo, que acá ya nos dicta cuánto es lo que nos queda después de haber asumido costos y gastos, es decir, la utilidad antes de impuestos, intereses, depreciaciones y amortizaciones. La vamos a dividir también sobre el total de ingresos. En este caso, nosotros tenemos un 23%. Acá les diría, ya podemos decir algo más fácil. 52 menos 23 quiere decir que mis gastos operativos atribuyen al 28.48% de la venta. Entonces, ojo con esto. Nosotros también tenemos que ver qué oportunidades de mejora podemos tener en estos rubros. Y 4. Margen de utilidad neta. Utilidad neta dividido total de ingresos. Y acá nosotros vamos a tener la siguiente consideración. En el margen de utilidad neta nosotros vamos a decir que generamos actualmente el 10.22%. Entonces, esto puede ser más atractivo, pero a la vez les diría mucho cuidado con esto, que nosotros hayamos realizado una venta no significa que esta venta haya sido cobrada en su totalidad. Entonces, también nos atribuye a la facilidad que nosotros tenemos para distribuir esta información. ¿Por qué? Porque me interesaría más la información sobre cuánto es lo que genero, sobre mis ventas o sobre mi inversión. Esta es la pregunta que se llega a hacer uno. Y por esta razón nosotros realizamos 3 tipos de márgenes o de rentabilidades distintas. Lo podemos hacer únicamente a nivel de estado de resultados, que claro está, estas 3 no son a nivel de estado de resultados y estas 3 sí son a nivel de estado de resultados. ¿Sí? Es decir, la rentabilidad del activo me considera tanto balance general como estado de resultados. ¿Sí? Entonces yo les diría, más allá de saber cuánto es lo que genero a nivel de ventas, a mí me interesa saber cuánto es lo que realmente está generando esa inversión, porque quiere decir que quizás estoy haciendo las cosas mal o estoy incluso tomando riesgos innecesarios o es un riesgo que está compensando su inversión. Por lo que el análisis en el margen bruto es por cada dólar en ventas generados por la empresa únicamente después de costos, únicamente restan 52 centavos de margen. En el caso también del margen operativo es por cada dólar en ventas generados por la empresa después de costos y gastos únicamente restan 23.62 centavos de margen. Y lo mismo por cada dólar en ventas
generados por la empresa después de costos, gastos, intereses e impuestos, únicamente se generan 10.22 centavos. Entonces, mucho cuidado con estas atribuciones. A medida que nosotros vamos avanzando, le resta menos al inversionista. Y quiere decir que yo solo puedo repartir 10.22 centavos entre los accionistas. Entonces, esto quiere decir, ¿realmente vale la pena mi inversión o realmente no está generando o compensando mi inversión al día de hoy? ¿Qué otro indicador agrego yo acá antes de pasar a platicar sobre los siguientes indicadores para las subsiguientes clases? Agrego el costo de deuda, es decir, KD. Y les digo que el costo de deuda son los intereses gasto dividido el total de deuda. ¿Por qué? Porque acá me va a llevar a las siguientes decisiones. Esto quiere decir lo siguiente: por cada dólar prestado a una institución financiera, este tendrá un costo de 5.79 centavos anuales. Entonces, ojo con esto. Cuando nosotros ya comenzamos a atribuir costos, esto quiere decir que ustedes tienen que ser capaces de escoger lo siguiente. En el caso de la deuda y la rentabilidad o retorno del patrimonio neto, nosotros nos podemos dar cuenta de lo siguiente: la diferencia es incluso mínima, es de 0.08% entre ambos costos. Quiere decir que el accionista, o incluso es un poquito más barato, invertir o financiarme directamente con accionistas que financiarme mediante deuda. Entonces, ojo con esto. ¿Por qué? Porque acá nosotros ya podemos tomar mayores decisiones. Quiere decir que, por ejemplo, yo puedo comenzar con ciertas alertas. ¿Qué quiere decir esto? Porque si bien es cierto, nosotros tenemos el análisis inicial, que es, por ejemplo, la interpretación más básica, nosotros podemos comenzar a hacer un análisis de fondo. ¿Qué pasa a nivel de margen bruto? ¿Realmente tengo los márgenes adecuados al día de hoy? Yo puedo agregar esto: 2.1 margen bruto promedio, y en este caso puedo agregar el promedio de los márgenes brutos en los últimos 7 años. ¿Y esto qué quiere decir? Que realmente ya estoy por debajo del promedio de los últimos años. Entonces quiere decir que mi tendencia, incluso si ustedes lo observan, va de 60% decayendo año con año. Esto quiere decir que los costos por fabricar o producir una botella de Dr. Pepper se han vuelto más altos. Entonces quiere decir que acá yo tengo que tener la capacidad de poder determinar qué acciones pueden tomarse en este punto. Lo mismo con el margen operativo. Sin embargo, acá ustedes van a ver que el margen operativo promedio
sufre menores cambios versus los otros márgenes, que haga prácticamente yo tengo un aumento únicamente de un 1%. ¿Sí? Y acá es donde nosotros ya nos preguntamos, ¿realmente es mejor o peor un alto margen operativo? Yo les diría, en todo caso, siempre es mejor tener un margen operativo promedio. ¿Por qué? Porque nos da la capacidad de poder generar mayores ingresos para distribuir a los accionistas. En este caso, vemos también que la pérdida que se ha generado en los márgenes únicamente es de un 1%. Entonces, para estos casos, yo les diría donde nosotros nos tendríamos que enfocar más a partir de este análisis es en el costo atribuido a la fabricación del bien, más allá de enfocarnos, por ejemplo, en los gastos operativos. Incluso podemos hacer el siguiente ejercicio, enfocarnos en el margen de utilidad neta. Pero les recuerdo, en el margen de utilidad neta no podemos controlar cuánto nos cobra una entidad bancaria, ni podemos controlar cuánto tenemos que pagar de intereses anualmente. Sin embargo, podemos hacer también el promedio para determinarlo sobre qué ha pasado con la utilidad. Y acá también podemos ver que el impacto global es un 2.20%, en el cual se ha reducido nuestra utilidad neta. Es decir, yo estoy generando menos ingresos al día de hoy. A pesar de que son positivos, estoy generando menos ingresos. Y lo mismo podemos hacer con el costo de deuda. Con el costo de deuda nosotros podemos ver qué es lo que está pasando a nivel de instituciones bancarias. ¿Por qué pasamos de que me deberían de cobrar un 4.27% anual sobre intereses y ahora al día de hoy me están cobrando un 1.5% más de intereses? Realmente yo puedo tomar cartas en el asunto y determinar, bueno, tenemos que cambiar de entidades bancarias, tenemos que hacer las negociaciones que sean necesarias para poder reducir nuestros costos a nivel adecuado. O incluso puedo buscar opciones de financiamiento que sean más baratas. Entonces, esto es lo que tenemos que considerar para nuestro análisis. Es la manera más básica en la cual nosotros vamos a evaluar rentabilidad. No lo vamos a hacer a nivel macroeconómico, únicamente lo vamos a estar haciendo a nivel de empresa. Entonces yo voy a poder identificar prácticamente cuál es el significado de cada una de estas variables y poder señalar cuáles serían mis alertas clave. Por ejemplo, yo acá mis alertas serían tanto el margen bruto como el margen operativo, que acá tengo dos diferencias porcentuales, en este caso 4% y 1.08%. Acá es cierto indicador que tengo y también el costo de deuda. Yo tengo que poder ser capaz de manejar esto y poder hacer lo más adecuado posible. Porque ustedes me van a decir, bueno, Alec, ¿y por qué no realizó también un promedio sobre el retorno de equity? Si yo hago un promedio sobre el retorno de equity, yo puedo llegar a causar trastornos en esta información. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, el retorno sobre patrimonio era del 40%. Entonces, al momento de que le agregamos 40% al resto de la data, no me serviría. Y yo tendría que usar, por ejemplo, los últimos 5 años, que es 5.57%. Esto quiere decir que está generando
y está dentro del promedio de lo que debería generar. Lo mismo sucedería acá. O sea, si yo lo hago sobre el retorno sobre capital invertido, yo les diría, tendría que usar los mismos 5 años. Entonces prácticamente me va a dar 3.62. De este lado no le vería tanta funcionalidad realizar un promedio. Es más, a partir de estado de resultados. ¿Por qué? Porque acá ya me sirve para determinar esto. Si yo tengo la capacidad de aumentar mi margen bruto, mi margen operativo y mi utilidad neta como tal, esto debería estar reflejado en estos indicadores. ¿Por qué? Porque estos se basan a través de la utilidad neta. ¿Sí? Por lo que yo les voy a dejar este video disponible para que puedan consumirlo. Si ustedes tienen cualquier duda o consulta, lo pueden hacer directamente a través de WhatsApp o en clase podemos ir resolviendo dudas. Feliz noche, jóvenes.